Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mi nombre es Leonel. El día de hoy vamos a tocar el tema más importante de la Escritura, el tema central de la Biblia, el tema que es sobre todo tema en la Biblia. Quédate para conocerlo. Comenzamos. El día de hoy vamos a tocar el tema más importante de la Biblia, el tema más importante, el núcleo de la Escritura. De esto depende la vida y la muerte. Hablaremos acerca del Evangelio de Cristo. Voy a tratar de resumirlo, voy a tratar de sintetizarlo lo más posible. Entonces comenzamos. Dice la Escritura en Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la Escritura que todo ser humano ha pecado. Dice la Escritura que es a causa del pecado que el ser humano está como está. Si el mundo está como está, es porque todos hemos pecado. Dice la Escritura que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice la Escritura que todos nos descarriamos. Que el ser humano le dijo a Dios: ¿sabes qué, Dios? No me importas. ¿Sabes qué, Dios? Yo voy a hacer lo que yo quiera de mi vida. Y eso lo podemos ver plasmado en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Y dice la Escritura que todo hombre ha pecado. Y es interesante que el ser humano no está evolucionando, el ser humano está retrocediendo con una moral caída. Cada vez vemos cosas peores, cada vez vemos cosas más atroces. Y no es porque hace falta un cambio de gobierno, no es porque hace falta un cambio de educación, el sistema de educación, es porque el hombre es pecador. Dice la Escritura que todos hemos nacido con esta infección que es el pecado, que se pasa de generación en generación, y grandes hombres, escritores, grandes filósofos han tratado de entender qué es este comportamiento destructible del ser humano, ese comportamiento de siempre llevar la contraria, ese comportamiento pecaminoso. Y la Biblia le llama pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado, y dice la Biblia en Romanos 3:23 que a causa de ese pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Escritura que a causa de ese pecado fuimos separados de la gloria de Dios. A causa de ese pecado fuimos separados de esa gloria, de esa magnificencia. Fuimos cortados, fuimos desarraigados. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios es un Dios santo, santo, santo. Después vamos a entender un poco más acerca de la santidad de Dios, pero dice la Escritura que la santidad de Dios no tolera el pecado. Y dice la Escritura que la paga de ese pecado, que el salario de ese pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23a. Dice la Escritura también que el que rompe un mandamiento se hace acreedor de todo. Sabemos que hay 10 mandamientos. Realmente en la ley son 613 mandamientos y no podemos ni siquiera con 10. De hecho, ni siquiera no lo sabemos. No nos sabemos los 10 mandamientos. Ni siquiera podemos llevar a cabo 10 mandamientos impecables en un día. No hay un día que tú que me estás viendo digas: el día de hoy cumplí los 10 mandamientos perfectos, no pequé. No hay ningún día que no pequemos. Y dice la Escritura que el que rompe un mandamiento se hace acreedor de todos. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y no es solamente cesar de existir, morir y ya. Habla de una muerte segunda. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A eso se refiere la muerte segunda. No heredaremos el reino de Dios a causa de nuestros pecados. Dice la Escritura también en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice la Escritura que hay una muerte segunda y es una eterna.
separación de Dios y el hombre, dice la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice la Biblia que hay un castigo preparado para todos los que hemos pecado. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado. Dice la Escritura que el ser humano decidió por sí mismo separarse de Dios. Romanos capítulo 1, 18 en adelante. Dice la Escritura que el ser humano le dijo a Dios: ¿sabes qué, Dios? No me interesas, yo voy a vivir como yo quiero, yo voy a hacer mis propias reglas, voy a hacer mis propias leyes, voy a hacer mi propio Dios. Y las consecuencias actualmente las vemos en el mundo. Actualmente hay un montón de religiones, actualmente hay un montón de sectas. La mayoría de las sectas te dice, y de las religiones te dicen que para ganarte el cielo, para ir al cielo, debes obrar, debes portarte bien, debes cumplir con un cierto ritual, debes cumplir con un ciertos lineamientos, ciertos dogmas. Pero dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 9, que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a poder darle algo a Dios de tal manera que puedan comprar el cielo. Nadie va a venir con Dios y le va a decir: mira, Dios, $1,000,000, déjame entrar al cielo. No hay obra que alcance la entrada al cielo. No hay obra que pueda redimir al ser humano. O sea, no hay obra que un mismo hombre pueda hacer para ganarse el cielo. Es allí cuando entramos en materia. Dice la Biblia que hace más de 2000 años el mismísimo Dios se encarnó. Dice la Biblia que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice la Escritura que este Verbo se hizo carne. Esto lo dice la Biblia en San Juan capítulo 1, verso 1. Y luego dice más adelante en el verso 14 que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego dice: y vimos su gloria, gloria como unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la Escritura que el mismísimo Dios se encarnó, que el mismísimo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Escritura en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús sabía que íbamos a pecar, sabía todos los pecados que íbamos a cometer durante toda nuestra vida, y dice la Escritura que aún así, sabiéndolo, quiso morir por nosotros. Y dice la Escritura que Jesús anduvo en la tierra, hizo tantos milagros, dice el apóstol Juan, que si escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no cabrían los libros. Dice la Escritura que hizo tantos milagros, pero dice la Escritura, pero los suyos no le recibieron. Dice la Escritura que no creyeron. Los judíos no creyeron en que Jesús era el Mesías. Y dice la Escritura que los mismos religiosos, saduceos, fariseos le tenían envidia, y fueron ellos quienes armaron el complot para crucificarle. Fue vendido por 30 monedas de plata. Dice la Escritura que Jesús muere. Dice la Escritura que en el monte Getsemaní todos los pecados fueron puestos sobre él. Dice la Escritura que sudó como gotas de sangre. Y dice la Escritura que se sintió muy triste hasta la muerte. Y dice la Escritura que fue arrestado, fue llevado al pretorio, donde fue torturado. Dice la Escritura que fue llevado al monte del Golgota, donde fue crucificado. 500 años antes, Isaías profetizó acerca de Jesús. Isaías 53 habla del sacrificio de Jesús en la cruz. 800 años antes, el rey David, Salmo 22, describe lo que Jesús padece en la cruz. Esto es lo impresionante de la Biblia. Jesús muere en la cruz. Jesús lleva todos los pecados nuestros y Jesús recibe toda la ira de Dios. Dije al principio que la paga del pecado es la muerte, y Jesucristo llevó toda la ira de Dios que tú y yo y todo este mundo debía de llevar por sus pecados. Dice la Escritura que en la cruz Dios desató toda la ira de Dios sobre Cristo, porque vimos al principio que la paga del pecado es la muerte. Dice la Biblia en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y dice la Biblia que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Y dice la Escritura que Dios condenó en ese momento a Jesús, y toda la ira de Dios cae sobre Jesús. Toda la ira de Dios que nosotros debimos llevar por nuestros pecados cae sobre su Hijo. Y en ese momento el Padre no perdona a su Hijo por perdonarnos a nosotros, por perdonarte a ti, por perdonarme a mí, por perdonar a todo el mundo. Y dice la Biblia en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Escritura que Dios amó tanto al mundo
que entregó a su Hijo unigénito. Y aquí está la clave del Evangelio, para que todo aquel que en Él cree. Es una cuestión de fe. Aceptar a Jesús como el Señor de tu vida y convertirte a Él. No se trata de religión, no se trata de hacer penitencias, sacramentos, etcétera. Se trata de creer. Y dice el Evangelio de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice la Escritura, el que en Él cree no es condenado. Es creer en Jesucristo, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, puedo resumir que hay un solo pecado que nos condena al lago de fuego, y es la incredulidad. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por todos los pecados y solo está en creer en Él, arrepentirte, reconocer que eres pecador y que hemos estado ofendiendo a Dios con nuestra vida, y aceptar que hemos pecado y que a causa de nuestro pecado merecemos ir al infierno. Pero Jesús ya pagó el precio en la cruz y se le llama gracia, es un regalo inmerecido. No lo merecía, pero Él lo hizo. No lo merecía, pero Él me lo dio. Y Jesús te toca la puerta el día de hoy y te dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Jesús te toca la puerta el día de hoy y te dice: ven, cree en mí. Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al cielo si no es por Él. Él es la puerta al cielo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que murió en la cruz. Porque Jesús fue el que padeció por nuestros pecados. Se trata de fe, se trata de creer. Reconozcamos que somos pecadores, arrepentámonos de corazón y pidámosle a Dios esa salvación tan grande por medio de Cristo. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho legítimo, legal, de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Se nos ha vendido una falsa enseñanza que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Dice la Escritura que somos creación de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que han recibido y han aceptado el Evangelio de Jesús, quienes han aceptado el sacrificio de Jesús. Dice la Biblia en Juan 5:24: de cierto os digo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, número 1, tiene vida eterna. Número 2, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice la Escritura en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. Dice la Escritura que es por gracia. Dios mismo puso los medios para reconciliarnos con Él mismo. Jesucristo es la única entrada al cielo. La obra de Jesús es la única moneda que alcanza para entrar al cielo. Y hoy te digo, amiga, amigo que me escuchas, ven a Cristo, ven a Jesús, conoce a Dios, conoce al único Dios verdadero. Créeme, yo soy garantía de que Dios existe. Yo soy garantía de que Él existe. Este mundo lo que necesita es de Cristo. Este mundo lo que necesita es conocer de Dios. El mundo está como está porque no conoce a Dios, porque no hay tiempo para Dios. Hay tiempo para todo menos para Dios. Dios no es una religión, Cristo no es una religión. Cristo nos hace literalmente ser miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús. Eso va más allá de una religión. Y yo te invito que lo cales, cálalo. No pierdes nada, es gratis. Ora a Dios, pídele a Dios. Si tú quieres esta salvación, dile a Dios: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pídele perdón, ponte a cuentas con Él y pídele que te salve en el nombre de Jesús. Y que Él te enseñe que Él existe, que Él te dirija a toda verdad. Y si quieres conocer más de Dios, si quieres conocer más de la Biblia, que créeme que te vas a sorprender, sígueme y juntos vamos a conocer qué dice la Biblia.